Hoy nos toca el capítulo número 33 del libro de Números. En el nuevo devocional del día de hoy nos toca el capítulo 33 del libro de Números. Gloria a Dios. El capítulo tiene por título Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Aquí en este capítulo se narra el viaje de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida. Por eso es que dice jornadas. Todas las jornadas que ellos tuvieron desde que salieron desde Egipto hasta la tierra prometida, los israelitas. Comencemos. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Aquí estamos viendo que los líderes fueron Moisés y Aarón a la cabeza, liderizando bajo el mando de Moisés y Aarón. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Aquí vemos que por mandato de Jehová, del Todopoderoso, Jehová mandó a Moisés a que escribiera todo. O sea, que registrara absolutamente todo. Todos los registros de sus avances. Donde ellos salían, donde ellos llegaban, hacia donde se dirigían, todo tenían que plasmarlo. Registrarlo para que quedara allí, valga la redundancia, registrado. Entonces, dice el 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Aquí, vamos aquí a detenernos un momento en el versículo 3. En el versículo 3, de acuerdo al calendario lunar hebreo, ese día caía a fines de marzo, en abril o principios de mayo. A principios de mayo. Y vamos a ver, 4. Porque dice de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Ok, entonces ya sabemos que en el calendario lunar hebreo, allí se dice que eso fue aproximadamente, ocurrió a fines de marzo, en abril o a principios de mayo. Dice 4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Ramesés y acamparon en Sucor. Entonces vemos que Ramesés como es una de las ciudades en cuya construcción los israelitas fueron obligados a trabajar y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Allí fueron donde ellos construyeron pues para el Faraón. Las ciudades de almacenaje construyeron Pitón y Ramesés. Y allí desde donde partieron, en su relato del Éxodo, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucor. Entonces allí llegaron Ramesés y acamparon en Sucor. Y Sucor significa cabañas, que también se le llama las fiestas de Sucor, también conocida como fiestas de las cabañas o del tabernáculo. Y esa es una festividad bíblica que conmemora los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Durante la fiesta de Sucor, los israelitas
Vivían en cabañas o en enramadas de ramas verdes. Seguimos. 7. Dice, el número 7. Versículo 7 dice, salieron de Etán y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán, y acamparon en Mara. Aquí en Mara, donde acamparon ellos en Mara, Mara en hebreo significa amarga. Mara es el nombre de un oasis por donde pasaron los israelitas durante su éxodo. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber agua porque era amarga. Fue por eso que le pusieron ese nombre, Mara, porque esas aguas estaban amargas allí donde ellos llegaron. 9. Salieron de Mara y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dosca. Salieron de Dosca y acamparon en Elús. Salieron de Luz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Allí fue, salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Allí fue, en el versículo 14, donde el pueblo llegó allí y no tuvo agua para beber y empezaron a exigir agua. Moisés habló con Jehová y Jehová le mandó a que le hablara a las aguas. Y ahí fue donde él no hizo lo que Jehová le hizo, sino que golpeó las aguas 2 veces con su vara. Allí fue. Salieron de Aluz y acamparon en Redifín, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Salieron de Kibrot Ataba y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Ligna. Salieron de Ligna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Celelata. Salieron de Celelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Ta. Salieron de Ta y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mica. Salieron en Mica y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gidgat. Salieron del monte Gidgat y acamparon en Jobata. Salieron de Jobata y acamparon en Abroma. Salieron de Abroma y acamparon en Isión-Geber. Salieron de Isión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes 5, en el primer mes. Allí en ese monte Or
fue donde Aarón murió. Y murió fue a causa ¿qué? Recuerden que eso viene a causa de lo que sucedió en la peña, porque los dos eran responsables. Los dos líderes eran Moisés y Aarón. Y por cuanto ellos no hicieron las cosas como, Moisés no hizo las cosas como Dios le había mandado, de hablar a la peña, sino que ellos creo que golpearon. Moisés golpeó la peña 2 veces. Dios no dejó pasar eso por alto. Y él dijo que ellos no iban a ver la tierra prometida, no iban a entrar a la tierra prometida. No iban a entrar. Entonces vemos que aquí primero en ese monte, y subió el sacerdote Aarón al monte Hor, allí subió con Moisés, y allí fue donde murió. Y su ropa se les quitó su ropa y se les puso a su hijo. Y allí murió Aarón. Moisés iba a morir más adelante, solo que todavía no, porque no se podía dejar al pueblo sin un líder, sin nada. Entonces aquí fue, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió. Y a los 40 años de la salida de los hijos de Israel en la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Y Aarón de edad de 123 años. Y era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte Hor. 40. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negueb, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Jeabarín, en la frontera de Moab. Salieron de Jabarín y acamparon en Dibongat. Salieron de Dibongat y acamparon en Almón Diblataín. Salieron de Almón Diblataín y acamparon en los montes de Abarín, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde el Bet-Jesimot hasta Bel-Sitín, en los campos de Moab. Fíjense, allí está, ahí vimos todo el viaje que los israelitas hicieron desde Egipto hasta la tierra prometida. Todo quedó plasmado, todo quedó registrado, como Dios lo había mandado, Jehová lo había mandado a Moisés. Y aquí tenemos algo que meditar. Estos fueron tiempos donde ellos pasaron prácticamente, anduvieron en el desierto. 40 años allí en el desierto. Hasta que por fin salieron de allí a llegar a la tierra prometida. Ese mismo desierto, hoy en día, todos los hijos e hijas de Dios tienen que pasar. Todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar por desiertos. Por desiertos. A medida que ellos andaban, el pueblo de Israel, tuvieron muchas experiencias, vivieron muchas cosas. Muchísimos murieron, muchísimos quedaron con vida, muchos maduraron, muchos aprendieron muchas cosas en ese trato de Dios con ellos. Se dice que de Egipto a la tierra prometida era solo de pocos días, pero no fue así. Ellos estuvieron allí andando, dando vueltas, 40 años. Sus ropas no envejecieron, Dios mismo los alimentó, pero pasaron y vivieron muchas cosas. Experimentaron fuertemente el poder de Dios, la manifestación de Dios en medio de esos procesos, como hoy en día el pueblo de Dios también lo vive. Cada persona, hijo o hija de Dios, experimenta una enfermedad en medio de un proceso, de un desierto, que una persona esté pasando una enfermedad. Vemos que hoy en día igualito se ha manifestado el poder de Dios. Una persona con problemas con su pareja,
Vemos también la manifestación del poder de Dios. De cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación. Vemos que así como en los tiempos bíblicos, hoy en día el poder de Dios también se manifiesta. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y así como sufrió, como vivió cosas negativas y cosas positivas el pueblo de Israel, así también hoy en día tenemos que vivir nosotros. Y nos vamos más allá. Así como también nuestro Señor Jesucristo sufrió, en parte nosotros también tenemos que sufrir también. Al Señor Jesucristo lo rechazaron. ¿Cuántas veces a nosotros nos han rechazado? Al Señor Jesucristo lo maltrataron. ¿Cuántas veces a nosotros nos han maltratado? Al Señor Jesucristo le dijeron que Él hacía los milagros, las liberaciones por Beelzebú, por el demonio prácticamente. ¿Y a nosotros no nos han dicho cosas así alguna vez? Bueno, los que practican la liberación, los que practican lo que el Señor Jesucristo practicó en la palabra del Señor. Y que ahora hoy nosotros lo tenemos que hacer también. No es solamente predicar, el Evangelio es un combo. Hay que predicar, pero también ministrar sanidad, liberación. Eso es un combo. No podemos limitarnos solamente a enseñar palabras, porque sería un evangelio incompleto. Incompleto. Las congregaciones, las iglesias que no practican la liberación, que solamente se dedican a enseñar palabras y ya, es un ministerio incompleto. Incompleto porque yo lo digo, no, porque la palabra de Dios lo enseña. Nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, ¿qué fue lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Enseñó palabra, instruyó, enseñó, liberó, sanó. Y ahora eso es lo que nosotros nos toca hacer hoy en día a nosotros. Hoy en día nos toca hacer nosotros eso. Seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si usted está en una iglesia donde solamente predican palabras, pero no ministran, no liberan, no sanan, ahí hay problemas, está incompleto. Y allí todo está registrado en la palabra. Ahí están los evangelios. El Señor Jesucristo preparó a los discípulos. Los discípulos así prepararon a otros. Y a su vez prepararon a otros. Y eso no terminó así, allí. Esa es la gran comisión. Y esa gran comisión ahora nosotros la tenemos que aplicar. Tenemos que hacerlo. El trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos que hacerlo. Entonces, cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo, no fue todo color de rosa. Eso fue fuerte porque fueron los primeros cristianos. Y fue fuerte. Y si Él aguantó todo, si Él pudo aguantar todo, ¿cuánto más nosotros que somos? ¿Ah? ¿Cuánto más nosotros que ahora tenemos el Espíritu Santo? El Señor nos ha dado todo, nos ha redimido todo. Nos ha dado de su presencia, de su Santo Espíritu, que antes no estaba. Dijo que es mejor que yo me vaya porque voy a dejar aquí en el Consolador. Entonces vemos que todas esas etapas que pasó el pueblo de Israel, hoy en día también lo vivimos nosotros. Vivimos etapas donde nos hemos sentido secos, como si no tuviéramos aguas, donde no sentimos que se dan las cosas, donde hemos sentido que estamos como allí trancados, como que nada fluye. De una manera espiritual, hemos vivido situaciones donde hemos ofendido a Dios. De repente hemos caído en idolatría, porque idolatría no solamente adorar una estatua. Cualquier cosa que esté por encima de Dios ya se convierte en un ídolo.
Y eso es cualquier cosa, puede ser desde una persona hasta un objeto, algo. Entonces, así como pasó el pueblo de Israel, así como el pueblo de Israel hizo ese viaje y durante ese viaje vivió muchas cosas, así mismo nosotros, el tiempo que Dios nos tiene a nosotros pasando por un desierto, vamos a vivir muchísimas cosas, negativas, positivas, porque el Señor nos prueba, nos está formando. Recuerden el ejemplo de José. ¿Qué pasó con José a los 17 años? Ya el Señor le mostraba lo que lo que Dios iba a hacer con él. Y se lo mostraba por medio de sueños. José fue vendido. Y uy, ¿qué no pasó José? Allá después lo vendieron, después puso allá, estaba allí encargándosele de la casa de Potifar. Por honrar a Dios, por no pecar contra Dios, lo metieron preso. Prefirió eso. Él no se dejó arrastrar como de repente mucho ahora. Prefirió salir allí prácticamente desnudo corriendo para no caer en pecado con la mujer de Potifar, para no pecar contra Dios. Y por honrar a Dios lo metieron preso. Y sin embargo no vimos nunca a un José renegando. Nunca vimos a un José, ay Señor, porque a mí, yo tanto que te adoro, yo tanto que te quiero, no. Vimos más bien a José, un hombre prudente, un muchacho prudente. Un muchacho que amaba a Dios de verdad. Y allí dispuesto a sufrir de todas las penalidades, dispuesto a sufrir de todas las cosas que pasan en un desierto. Desde que salió de allá, desde los 17 años, José pasando por el desierto. Tuvo tanto tiempo, los años que duró allí en la cárcel, tratando Dios con él también en la cárcel, forjándole, enseñándole, porque todo el proceso que uno pasa es una formación de parte de Dios. Cuando pasamos todo ese tiempo que duró el pueblo de Israel en ese recorrido desde el Egipto hasta Canaán, fue formándolo. ¿Por qué? Porque para que ellos recibieran allá lo que Dios les había prometido, ellos tenían que estar preparados. Dios no nos va a entregar algo a nosotros si nosotros todavía no estamos preparados. Y es una preparación en todas las áreas. Cuando Dios a usted le da una promesa, así como se la dio al pueblo de Israel, Dios no puede darle esa promesa a usted si usted no está preparada. Y vemos que ese tiempo que ellos duraron en el desierto fue un tiempo de preparación. Fue fuerte, todo de desierto es fuerte, pero todo tiene un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Dios nos permite que pasemos por todo ese proceso, por todo ese desierto, por todos esos recorridos, tantos años, años de preparación, porque al final Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo tuvo con el pueblo de Israel y hoy en día los tiene con cada uno de nosotros, por algo, con algún propósito. Dios está permitiendo todas estas cosas en nuestra vida. Todas estas cosas nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos forma el carácter de Él en nosotros, nos forma como guerreros. Todas las cosas que nosotros podamos necesitar, Él lo trabaja en ese tiempo del desierto, que estamos en un desierto. Y de ese desierto nosotros no vamos a salir hasta que sea el tiempo que Dios disponga. Hasta que el pueblo de Israel no estuvo preparado, hasta que por fin, pum, salió. Bueno, el Señor lo sacó, no salió, el Señor lo sacó, ya, se terminó el desierto. Pero allí estuvieron, año tras año, todo año tras año, recorriendo, caminando. Dios trabajándolo. Igualmente eso pasa hoy con nosotros. Todo lo que Dios permite en nosotros, sabe Dios que lo podemos soportar. Y nosotros lo que tenemos que pedirle a Dios es fuerza. Fuerza para soportar cada día y que pedirle a Dios que nos ayude, que podamos salir también aprobados. Que de verdad podamos salir de ese desierto preparados. Porque el día que ya se termine nuestro desierto, ya es para Dios exaltarnos. Ahí vemos el caso de José. Desde los 17 que lo vendieron, y tema 17 cuando Dios le daba los sueños. Ya después cuando pasó todo eso que lo vendieron, estuvo en la casa de Potifar, en la cárcel. Después el día que Dios lo levantó. Pasaron muchos años. Pero fue el tiempo de preparación que Dios escogió. El tiempo no lo escogemos nosotros. Nosotros no decidimos cuando entramos en un desierto ni cuando salimos. Eso lo decide el Señor. Y nosotros no podemos salir antes de tiempo.
Fíjense, el tiempo que duró Israel en el desierto fue el tiempo que tenía que durar. No podía salir ni antes ni después, en el tiempo justo. Porque para recibir una promesa, nosotros tenemos que estar preparados, con la madurez suficiente. Cuando ya Dios nos levanta, así como José, tuvo todos los años de preparación. El día que le tocó a José, Dios que lo exaltó allí. Fue rápido, lo sacaron de la cárcel y pum, ya ahora eres gobernador. Fíjense la bendición de Dios. Le llegó y todo se arregló. Todos los problemas que hubo durante todo ese desierto, Dios lo arregló. Reconciliación con los hermanos, volvió a ver el Padre, todo fue feliz. Y así mismo pasa con nosotros. Hoy en día. Igualito pasa con nosotros. Entonces Dios va trabajando con sus hijos, cada quien de una manera diferente. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por desiertos, así como el pueblo de Israel, toditos. Porque todos tenemos que ser moldeados, todos tenemos que ser trabajados, todos tenemos que ser capacitados para estar preparados para recibir esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Con ese propósito que Dios nos creó, nos permitió estar en esta tierra. Para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, tenemos que estar preparados. Pasar por desiertos así como el pueblo de Israel. Y en ese desierto vamos a experimentar muchas cosas que no vivió el pueblo de Israel. Viendo el poder de Dios a cada rato, cómo el poder de Dios se manifestaba. Ahí se vio de todo. Ahí se vio de todo. Seguimos. 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundación, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os he dado porque sea vuestra propiedad, para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrán cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. O sea, por suerte iban a dividir las tierras y se les iban a dar de acuerdo a la cantidad de gente por familia. A los que hubieran, si habían pocos, de acuerdo a esos pocos se les daba la tierra. Si eran muchos, se les daba más tierra, de acuerdo a las personas. 55. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Fíjense que en esta parte, ¿no? Donde hablan, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. O sea, que cuando entres a esa tierra donde el Señor te dio para heredar, dice: echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundación, destruiréis todos los lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Aquí estamos viendo que aquí está hablando, claro, aquí, correcto, era algo físico. Recuérdense que antes ellos poseían la tierra, era así, en guerra, matando y así destruyendo, eso era así. Pero hoy en día ya vemos que todas las cosas son espirituales, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, potestad o de las tinieblas. Entonces también la palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte para el que muere, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿de qué manera hoy es la conquista? Nosotros como hijos de Dios, conquistar los lugares donde nosotros estamos, si es nuestra comunidad donde nosotros vivimos, si es el lugar de trabajo donde nosotros estamos trabajando, si es la zona de la congregación. ¿Cómo nos manda Dios a conquistar todos esos lugares?
es espiritualmente. Mi hermana, ¿y cómo espiritualmente? Orando, guerreando, ayunando. Aquí Dios mandaba destruir todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundación, destruiré todos los lugares altos. ¿Cómo se destruye eso? Orando, guerreando. Guerreando. Porque, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una zona y, por supuesto, en esa zona tiene que haber brujos, tiene que haber obradores de maldad que le sirven al enemigo. También hay lugares que, por ejemplo, hay lugares donde son discotecas, lugares donde tienen hasta estatuas de idolatría, donde son lugares altos, lugares donde allí el enemigo se han abierto, vamos a decir, portales, y allí el enemigo allí opera de una manera allí fuerte. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios, estratégicamente, así como trabajaba el pueblo de Israel, de acuerdo a las iglesias y los pastores, hay algo que se llama, creo que si no me equivoco, disculpen, cartografía espiritual. Y la misma iglesia de Cristo tiene que reunirse, ayunar y orar. Y todos esos lugares se destruyen en una manera espiritual. Lo que allí está operando, espiritualmente hablando, todo eso se destruye, se cancela, se destruye, se echa afuera. Y todos esos lugares altos se liberan. Porque todo lo que está operando allí, eso influye en la comunidad. Todo lo que está operando en todos esos lugares altos, todas esas cosas, ellos operan, ministran en la comunidad. Y por eso es que hay muchos en la comunidad de que no quieren saber nada de Dios. No quieren ni tan siquiera visitar la iglesia. Por eso, por esas influencias espirituales que hay en esos lugares altos. Entonces eso es responsabilidad del pueblo de Cristo, destruir eso. Destruir eso. Y orar. Por ejemplo, aquí, en ese entonces, aquí en la ley, Dios mandaba a sacar a toda esa gente de allí, de esos países. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es orar para que esas personas puedan quedar libres. Acuérdense también que esas personas está operando también cosas espirituales, como dice la Biblia, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra los huesos, no es contra la persona, no, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, todo eso. O sea, que no es contra la persona, sino con lo que está operando en la persona. Y todo eso se hace en guerra espiritual. Entonces, imagínense una iglesia que no sepa o no haga guerra espiritual, que no practique nada de eso. ¿Cómo se las va a hacer? ¿Cómo se la va a arreglar? Por eso es que le digo que una iglesia que solamente se predique y no se haga guerra espiritual, no se libere nada de eso, no es una iglesia completa. Entonces, de esa manera es que nosotros nos movemos y trabajamos espiritualmente en las áreas donde Dios nos ha puesto. Igualito, si es en la zona donde vivimos, si es en el lugar donde estamos trabajando, para conquistar eso para Cristo. Dice la Biblia que todo lugar que pise nuestros pies es tierra santa, tierra bendecida por Jehová. ¿Y cómo la vamos a conquistar así? Metiéndonos en oración, en ayuno, buscando dirección de Dios, evangelizando, destruyendo los lugares altos, lo que esté operando espiritualmente allí, para que esa influencia negativa suelten a toda esa persona y puedan llegar a los pies de Cristo. Esa es la manera de cómo nosotros debemos movernos. Entonces, claro, aquí la palabra de Dios nos enseña. Y tenemos esas armas espirituales, Dios nos ha dado todas esas armas espirituales para ponerlas por obra, para usarlas. Esas armas espirituales que enseña la palabra de Dios. Y el Señor nos va a ayudar y nos va a dar la victoria en todo. Dice que Él exhibió los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El Señor nos dio la victoria hace más de 2000 años. Es como aquí, Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel. Esa tierra es de ustedes por heredad.
Dios se las había dado, ya era una promesa, de boca se las había dado. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Luchar, guerrear, para tomar en posesión esa promesa. Entonces ya tenemos nosotros también promesa. Ahí están los versículos bíblicos, tenemos promesa. Pero nosotros tenemos ahora que luchar, guerrear, pero espiritualmente, para que podamos adquirir esa promesa. O sea que tenemos que hacer nuestro trabajo también, así como hizo su trabajo el pueblo de Israel. Jehová desde hace años ya le había dicho que esa tierra iba a ser de ellos. Ya estaba dada ya por Jehová, pero ellos tuvieron que hacer su trabajo, guerrear, luchar. Y así mismo hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Nuestra lucha, nuestra guerra es espiritual, espiritualmente. Porque ahí están las promesas en la Biblia. Ahí están todas esas promesas. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que esa tu palabra produzca fruto a 100 por 1 en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están escuchando, Dios, este video. Padre, sellamos esta palabra en nosotros, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.